En la traducción lenguaje actual dice esto, ya que cuando el Hijo habla, el que habla es Dios mismo, porque Dios le ha dado todo el poder de su Espíritu. En la otra versión dice, Dios nos da el Espíritu, Dios no da el Espíritu por medida. Si usted me permite parafrasear esto, lo que dice es que el Espíritu que Dios nos dio no tiene límites. Entiéndame esto. Lo que nos está diciendo es que el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, al cual cuando el Señor Jesucristo se está yendo y dice, yo me tengo que ir porque algo viene, que es el Espíritu de Dios viene. No tiene límites, no conoce límites. Dios no nos dio un espíritu que tiene limitantes, sino que Dios nos dio un espíritu que no conoce los límites. Hablábamos el domingo que aunque a veces puedes vivir en un lugar y en un tiempo pequeños o limitados, debemos entender que el espíritu que Dios nos dio no tiene límites. Y hablábamos el domingo del lienzo. ¿Se acuerdan que hablamos un poco de esto? Que había un lienzo y que a veces una persona tiene un lienzo muy pequeño y quisiera tener un lienzo bien grande porque pensaría que con un lienzo bien grande puede hacer un mejor cuadro, pero en realidad no depende del tamaño del lienzo, sino depende del autor de ese lienzo. Lo que puede hacer en ese pequeño lienzo puede valer mucho más de lo que se haga en un lienzo bien grande. Y me ha interesado mucho entender lo importante que es que en nuestra vida sepamos la clase de espíritu que Dios nos ha dado y que podamos empezar a creer y a pensar en cosas grandes, más grandes de las que aún hemos pensado nosotros. Quiero que leamos algo, porque Pablo establece un pensamiento muy, muy poderoso que está en Efesios capítulo 3. Yo quiero que leamos desde el 14 hasta el 20, Efesios 3, 14 en adelante. Dice, en traducción lenguaje actual, por todo esto me arrodillo a orar delante de Dios el Padre, el creador de todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra. Por la inmensa riqueza de su gloria, pido a Dios que por medio de su Espíritu los haga cristianos fuertes de ánimo. También le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones, gracias a la confianza que tienen en Él. Cuando estaba leyendo este versículo, esta palabra que está acá, me cambió un poco el proceso de la predicación. Dice, también le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones. No solamente en su mente, sino también en sus corazones. Y ahorita vamos a hablar un poquitico de eso. Gracias a la confianza que tienen en Él y que ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios y por los demás. 18. Así ustedes podrán comprender, junto con todos los que formamos el pueblo de Dios, el amor de Cristo en toda su plenitud. Le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor, que es más grande de lo que podemos entender. Esta palabra me gusta. Es más grande de lo que podemos entender. Hay muchas cosas que no podemos entender. Hay muchas cosas que están fuera de la capacidad de nuestra mente. Y me gusta entender esto. Me gusta entender que Dios es más de lo que aún yo pienso. Déjenme volver a leer el 19. Le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor que es más grande de lo que podemos entender, para que reciban todo lo que Dios tiene para darles. Necesitamos conocer ese amor tan grande para poder recibir lo que Dios quiere darnos. 20. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Déjenme repetirlo. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder.
Ay, esto es, déjeme tomarme un tiempo y ¿por qué no me ayuda usted y le lee el versículo 20 a la persona que está a su lado? Tómese el tiempo ahí para leerlo y dígale a la persona que está a su lado, venga. Mafer, déjeme se lo leo yo para que puedan ahí, para que alguien te lo lea. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Escúcheme. Yo no sé usted, tengo que confesar lo que de pronto soy yo, que he tratado de vivir una vida cristiana en mi mente, como que todo lo que me pase de Dios lo tengo que entender, como que si algo viene de Dios yo tengo que saber por dónde viene, porque si yo no sé por dónde viene, entonces no es de Dios. De pronto he sentido que he rechazado cosas de Dios porque no las entiendo. Porque a veces todo lo queremos entender, a veces nos tiene que caber en nuestra mente, a veces tiene que ser algo que sea muy lógico, pero no estamos con un Dios que nos invita a eso, porque dice que lo que Él tiene supera nuestros pensamientos, sus caminos superan nuestros caminos. Estamos hablando de un Dios que no tiene límites cuando usted y yo tenemos límites en nuestra mente. Hay muchas cosas que diariamente nosotros decimos que no podemos hacer. Hay muchas veces que hay una enfermedad y decimos, no, acá ya no hay nada que hacer. Cuando para Dios no hay nada imposible. Y me encanta entender, y quiero entenderlo, y quiero vivirlo, que estoy sirviendo a un Dios de los imposibles. Que no es una cosa de que, ay, es que Dios va a sanar una enfermedad cualquiera. Hoy le estaba diciendo, no sé, a Fanny o en la célula que estábamos anterior, que quiero pasarte no solamente resucitar a gente viva, sino resucitar a muertos. Déjeme explico esto. Porque hay mucha gente viva que está muerta, que camina pero está muerta. Y dices, tenemos que hacer esa labor. Pero yo le digo, lo entiendo y creo que es una labor importante y me he dedicado a eso y quiero dedicarme a que los muertos en vida resuciten y vivan una vida gozosa y gloriosa. Pero sé que el poder de Dios no lo puedo limitar para decir que solo eso. Sé que vienen tiempos donde también los que se mueren en vida o mueren físicamente también van a resucitar. ¿Por qué? Porque no puedo limitar a Dios. Porque no puedo decir que ay, solamente esto, no. Es que vienen tiempos de milagros de parte del Señor. Y solamente suceden si los entendemos como la palabra nos lo está mostrando hoy. Quiero leerles algo porque me gusta mucho esta historia que está en Daniel capítulo 3. Simplemente porque quiero que empecemos a caminar, a vivir de acuerdo al poder sobrenatural de Dios. Daniel capítulo 3. Dice, el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro. La estatua tenía 30 metros de alto y 3 metros de ancho y fue puesta en el valle de Durá, que está en la provincia de Babilonia. Para la presentación de la estatua, el rey mandó que se reunieran todas las personas importantes de su gobierno. Cuando toda esa gente estuvo reunida, un mensajero anunció, hay aquí gente que viene de diferentes pueblos y habla distintos idiomas. A todos ustedes el rey Nabucodonosor les ordena prestar atención a los músicos que van a tocar sus instrumentos. En cuanto oigan la música, todos ustedes deberán inclinarse hasta el suelo y adorar la estatua que el rey mandó hacer. Quien no se incline para adorar la estatua será arrojado de inmediato a un horno encendido. Y así fue, en cuanto la gente oyó la música, todos se arrodillaron y adoraron a la estatua de oro. Pero como los judíos no obedecieron la orden, unos babilonios fueron a ver al rey para acusarlos. Le dijeron, deseamos que su majestad viva muchos años. Sabemos que usted nos ha ordenado adorar a la estatua de oro tan pronto como oigamos la música. También sabemos que quien no obedezca será arrojado a un horno encendido.
Pero hay unos judíos que no respetan a su majestad, ni adoran a sus dioses, ni quieren inclinarse ante la estatua de oro. Y esto a pesar de que su majestad les dio puestos importantes en el gobierno de Babilonia. Estamos hablando de Sadrach, Mesach y Abednego. Al oír esto, el rey Nabucodonosor se enojó muchísimo y mandó que le llevaran a estos 3 judíos. Cuando ellos se presentaron ante el rey, él les preguntó: he sabido que ustedes no adoran a mis dioses ni quieren inclinarse ante la estatua de oro. ¿Es cierto eso? Voy a darles una oportunidad. Si al escuchar la música se inclinan y adoran a la estatua, no les haré nada. Pero si no lo adoran, ordenaré que de inmediato los echen al horno. Y ya verán que no habrá Dios que pueda salvarlos. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron: Su majestad, eso no es algo que nos preocupe. Si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad. Pero aún si no quisiera hacerlo, nosotros no pensamos adorar a esa estatua de oro. Cuando Nabucodonosor oyó esto, se enojó mucho con los 3 jóvenes y mandó que calentaran el horno al máximo. Luego ordenó que sus hombres más fuertes ataran a los jóvenes y los echaran al fuego. Los hombres del rey ataron de inmediato a Sadrach, a Mesach y a Abednego, como el rey quería que lo echaran al horno enseguida. Los hombres del rey les dejaron la misma ropa fina que traían puesta, pero el horno estaba demasiado caliente, así que al momento en que arrojaron a los 3 jóvenes al horno, el fuego alcanzó a los hombres del rey y los mató. Los jóvenes, en cambio, cayeron al horno atados. Cuando Nabucodonosor vio esto, se levantó rápidamente y les preguntó a sus consejeros: me parece que a los jóvenes que echamos al horno eran 3 y los 3 estaban atados. Así es, respondieron los consejeros. Entonces dijo el rey: ¿cómo es que yo veo 4? Todos ellos están desatados y andan paseándose por el horno sin que les pase nada. Además, el 4.º joven parece un ángel. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó al horno lo más que pudo y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, servidores del Dios Altísimo, salgan de allí. Los 3 jóvenes salieron del horno. Enseguida los rodearon todas las personas importantes del gobierno y se quedaron sorprendidos al ver que el fuego no les había hecho ningún daño. No les había quemado la piel ni el pelo y ni siquiera su ropa olía quemado. El rey exclamó: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel para salvarlos. Tanto confían ellos en su Dios que no quisieron obedecer mis órdenes. Estaban dispuestos a morir antes de adorar a otro Dios. No hay otro Dios que pueda hacer lo que el Dios de estos jóvenes ha hecho. Por lo tanto, ordeno que quien hable mal de este Dios sea cortado en pedazos y que su casa se convierta en basurero. No me importa de dónde sea ni qué idioma hable. Además, Nabucodonosor les dio a estos 3 jóvenes puestos aún más importantes en el gobierno de Babilonia. Esto es maravilloso. Esto es como para pagar y vámonos para la casa. Acá no hay nada más que hacer. ¿Qué más escuchamos de la palabra de Dios? ¿Qué más queremos venir a escuchar aquí? El poder de Dios está ahí. Está reflejado de una manera única y especial a través de 3 jóvenes que no solamente tenían el conocimiento del poder de Dios en su mente, sino que también lo tenían en su corazón y vivían una vida apasionada, una vida entregada, una vida valiente, que de verdad los pone en un nivel que yo quiero alcanzar, al cual yo quiero llegar. Porque no me veo así. Es que yo leí creo que unas 5 veces hoy esta historia y decía: es que este rey les dio una oportunidad, les dijo: está bien, yo he escuchado esto, pero si quieren,
voy a poner otra vez la estatua, voy a poner la música y ustedes ahora sí tienen el chance de arrodillarse para que yo no los mande al horno de fuego. Y yo me ponía en el puesto de ellos y yo decía, ¿yo qué haría? O sea, yo me pondría a decir, ay, ¿será que Dios me perdona si yo me arrodillo? Porque es que me van a matar. Porque es que me van a echar a un horno de fuego. Y imagínense, yo sé que Dios me perdona porque me estoy queriendo salvar y Dios me ama. Entonces yo sé que yo me dejo que me arrodillo y después voy y le pido perdón al Señor. Porque a veces eso es lo que hacemos. Nos equivocamos, pero rápidamente decimos, no, yo corro y le pido perdón al Señor. Pero ellos acá entendían algo que muchos de pronto no entendemos. Y de pronto no es usted, de pronto soy yo y me estoy hablando hoy a mí. De pronto no he entendido el poder de mi Dios. De pronto no he entendido el poder de la resurrección de Cristo Jesús. De pronto no he entendido a quién sirvo, para quién vivo. Y de pronto yo vengo a esta reunión, pero vengo como que, ay, a ver qué tal es o cómo es y si me gusta o no me gusta. Pero es que aquí vinimos a buscar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Él es la persona más importante en este lugar y por esa razón, cuando yo lo entiendo no solo en la mente, sino lo entiendo en el corazón, debería sentirme privilegiado de estar aquí en este lugar. Y no hablo de esta comunidad, hablo de este lugar como la presencia de Dios hoy aquí. El Señor Jesucristo está hoy con nosotros. ¿Cuántos entienden esto? Y usted y yo deberíamos venir en una disposición totalmente diferente, porque como nuestro Dios no hay otro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Como su Dios no hay otro. Nadie tiene lo que tiene nuestro Dios. Nadie ha hecho lo que Dios ha hecho. Nadie puede hacer lo que Dios puede hacer hoy. Y nadie podrá hacer lo que Él quiere hacer mañana y pasado mañana, porque su poder es el mismo. Y dice su palabra que en estos tiempos Dios hará mayores cosas. Pero necesita hombres y mujeres que creamos en el poder de Él y que pasemos de tener un conocimiento en la mente para tener un conocimiento en el corazón y nos apasionemos por servirle, por obedecerle, por caminar por donde Él nos pida, a pesar de cualquier cosa que nos pueda pasar. Y le voy a decir, no hay acá nadie que me diga que es que le tocó hacer algo porque lo iban a enviar a un horno de fuego. No, es que me iban a meter en un horno microondas. Yo creo que ninguno. Han sido por cosas que hoy, después de escuchar a estos hombres, digo, oiga, yo sí he hecho mentiras por bobadas, por quedar bien delante del uno y del otro. Entonces digo, sí, ya lo hice cuando no lo he hecho. Y uno dice, dejé a Dios a un lado por quedar bien delante de alguien. Porque me pidieron un favor y no lo hice, entonces mentí para quedar bien delante de esa persona. Pero hice a un lado a mi Dios y respeté a mi Dios, aparté su presencia de mi vida solo por quedar bien. Eso no es nada. A ellos los iban a quemar, los iban a echar en un horno de fuego. Y no sé si usted pueda comprender lo que significó subir al máximo el horno. Para mí me causó algo como que venga, es que no, es que ahora me va a dar más rabia y ahora súbale allí a lo máximo que se pueda echar, se pueda elevar ese fuego. Y dice la historia que era tanto, que los que solamente lo echaron, murieron. Pero el poder de Dios ilimitado estaba allí presente en la vida de estos jóvenes que creían en el Señor. Que ellos no iban a una reunión y llegaban a las 7:45. A veces me gusta sacármelas así. Que ellos no llegaban allá a dormir. Ellos no estaban criticando, ni juzgando, ni ahí en bobadas. Ellos iban de verdad a buscar a Dios. Amaban a Dios, confiaban en Dios, creían en Dios. No había temor porque acá no hubo. Ay, ¿qué pasará si me quemo o no me quemo? Dijeron, ¿sabe qué? El Dios de nosotros tiene el poder para que no nos quememos, pero si nos quemamos no importa, es la voluntad del Señor. Es una pasión diferente. Es definitivamente dejar de vivirlo en mi lógica. Dejar de estar caminando
mi raciocinio, en creer que bueno, todo lo he visto de esta manera y entonces definitivamente Dios va a actuar así. Nos hemos equivocado nosotros cuando vivimos nuestra vida cristiana recordando anécdotas pasadas, vivencias pasadas. A veces ya no consultamos al Señor, sino decimos, no, pues tienes que vivir así porque yo viví esto de esta manera. ¿Sabes qué haces cuando hablas de Cristo con algo pasado? Lo limitas. Yo no puedo decirle a alguien, tú tienes que vivir así porque yo viví así. No, Dios tiene algo nuevo contigo y tenemos que preguntarle al Señor qué es lo que Él tiene ahora. Porque no es lo mismo que me pasó a mí. Lo que te va a pasar a ti o tu vida es totalmente diferente. Dios tiene planes contigo diferentes a los que tuvo conmigo. Y de pronto te digo, tú pasaste por circunstancias y hoy no estás haciendo cosas porque las hiciste y cuando las hiciste te fue mal. Y yo te digo, rompe con todo eso, porque Dios tiene nuevos tiempos para ti y va a traer cosas que tú ni siquiera creías que las podías hacer. Pero si el Espíritu de Dios, que no tiene límites, no vive en ti, en tu corazón por lo menos, sino que solo es una cosa mental, porque hay demasiados mensajes de la palabra de Dios, demasiados versículos de la palabra de Dios que siguen acá, pero no pasan acá. Acá tenemos guardadas cosas que no deberíamos, pero las tenemos. Nuestros fracasos o esos momentos donde no nos ha ido bien, acá los tenemos guardados. La palabra está acá, pero esos momentos está acá. El día que ayudé a alguien y me pagó mal, lo tengo guardado acá. Entonces no he vuelto a ayudar a nadie porque es que cuando uno ayuda a la gente le paga mal. Eso es algo que no deberíamos tener allí. Pero Dios dice que demos, que es más bendito dar que recibir y lo sabemos. Pero necesitamos pasarlo de aquí a acá para que empiece a cambiar nuestra vida y empiece a haber una pasión diferente. Empecemos a entender lo que Dios realmente puede decir poderosamente en nuestra vida. Llamaba a mi padre hoy para conversar sobre ciertos versículos que están ahí en la palabra. Uno de ellos tiene que ver con un versículo donde el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Trataba de entender un poquitico de eso. Debo cuidar mi corazón y saber qué es lo que yo guardo en mi corazón. Y me senté yo definitivamente a preguntarme, ¿qué guardo? ¿Qué guardo allí? ¿Guardo la palabra de Dios? ¿O guardo cuando me dijeron, cuando me maltrataron, cuando fracasé, cuando sufrí, cuando no me dieron, cuando una persona que yo quise mucho habló mal de mí, o que mi familia, mi papá, mi mamá no me dieron o no me dijeron? Y a veces esto es lo que tengo guardado allí. Y la palabra de Dios no está allí. Y quiero que Dios haga cosas en mi vida, pero yo no he guardado nada de Él acá. Lo que estoy guardando es cosas malas, cosas negativas, cosas que no me ayudan. Y pensaba, lo que estos hombres tenían es que ellos, en vez de guardar el hecho de que los habían llevado para Babilonia, estaban viviendo en un lugar donde no deberían estar viviendo, lo que ellos guardaban en su corazón era la palabra de Dios, era el poder de Dios, eran las bendiciones de Dios, era que Dios tenía cosas buenas para ellos, era que Dios los iba a proteger. Ellos le dicen a él, oye, no importa, pero nuestro Dios nos puede librar de esto. ¿Qué dices tú cuando viene un problema a tu vida? ¿Qué te llega cuando alguna circunstancia difícil llega a tu vida? ¿Qué pasa por ti? ¿Temor? Ay, y ahora esto me llegó, y ahora qué voy a hacer y con mi vida. ¿Te echaron del trabajo? No. ¿Y ahora qué? No. Y llama uno a todo el mundo y se pone bravo con el jefe. Y mire, en la empresa donde uno lo echa, es que esa empresa es lo peor. Yo sí sabía que el Espíritu de Dios no estaba acá. No, ese jefe. Y empieza uno a renegar. Y si uno se llena de temor, y si uno habla mal de la gente, es porque se le olvidó que Dios está con nosotros y que si Dios nos quita de un lugar es porque tiene otro mejor para nosotros. Pero entonces eso no lo tenemos guardado en el corazón. Lo que tenemos guardado es que somos pocos, somos poca cosa porque nos echaron y no hicieron, y entonces es que no me vieron el trabajo mío. Y empezamos a hablar mal, por eso hablamos mal.
Cuando tú reniegas, cuando hablas mal, cuando chismeas, cuando eres negativo, es porque en tu corazón no has guardado la palabra del Señor, sino has guardado otro montonón de cosas malas, feas, negativas, que no vienen del Señor, que han venido de experiencias, que han venido de la gente, que han venido de lo que otros han dicho, o han venido de revistas, o han venido de noticias. Y entonces cuando algo te pasa, eso sale de tu corazón. Entonces necesitamos empezar a cambiar eso, para que la palabra de Dios empiece a estar allí en mi corazón y en cualquier momento que algo me pase a mí, yo pueda sacar la palabra de Dios inmediatamente. Me echaron, jefe, gracias. Aquí estuve por un buen tiempo, traté de dar lo mejor, pero no importa, me voy agradeciéndole por el tiempo que estuve acá y le digo, sé que Dios tiene algo mejor para mí y lo bendigo. Ya, no sé cuándo empieza a suceder eso, no sé si alguien ya lo ha hecho, pero creo que eso tiene que empezar a pasar. Porque nuestra vida no depende de nuestros jefes. Nuestra vida no depende de la economía. Nuestra vida no depende de que si alguien me acepta o no me acepta, me quiere o no me quiere. El más grande y poderoso ser me ama con todo su corazón y envió a su Hijo a la cruz de Calvario para que muriera por mí y para que muriera por ti. Creo que la religión nos ha querido enseñar un cristianismo de mente. Apréndase esto, apréndase lo otro, dígalo así, tal, acá, y nos quieren teniendo caminando así, pero no se vive el gozo de Dios, no se vive la paz de Dios, no se ven los milagros, no se ven las cosas sobrenaturales, porque todo es con la mente. Porque no hacemos las cosas porque realmente creemos. No las hemos hecho rema en nuestra vida. Todo se vuelve un legalismo. Cuidado esto, cuidado lo otro. Y entonces la palabra y el templo y el atrio y el lugar santo y tantas cosas que a la hora de la verdad no sirven de nada. No ayudan en nada. No cambian en nada. Cuando lo que hoy la gente está necesitando ver es hombres y mujeres que tengan guardada la palabra de Dios en el corazón y la saquen a relucir en los momentos más importantes de la vida. Porque cuando usted escucha a este Nabucodonosor, es fácil decir Nabucodonosor, ¿cierto? Tengo que preguntarle a Mirencita un día acá cómo se dice Nabucodonosor. Cuando este hombre ve a Sadrach, Mesach y Abednego con la palabra de Dios en su corazón, cuando ellos respaldan lo que hablan con esa pasión, con esa verdad, con esa fe, cuando ellos realmente la viven de corazón, es que Nabucodonosor dice, ¿sí ve cómo se confunde uno con esa palabra? Escúcheme. Ahora él exclama, dice el 28, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Cuándo él conoció el verdadero Dios? Cuando hombres no tenían la palabra en la mente, sino que la tenían en el corazón. Y cuando tuvieron que sacarla del corazón, emanó el poder de Dios, la palabra de Dios. Una palabra y un poder ilimitado. Déjeme decirle esto fácil. Usted, que ya recibió el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios que está en usted no conoce límites. Ahora usted necesita entender eso también, que el Espíritu Santo que Dios colocó en su vida no tiene límites. Él no los conoce. Quien limita al Espíritu de Dios, quien no le permite que actúe como debe, como quiere actuar y como puede actuar, somos nosotros. Que creemos muchas cosas o sabemos muchas cosas en nuestra mente, pero todavía no las creemos en el corazón. Y en vez de estar escuchando tantas cosas y guardar tantas cosas que nos han pasado en la vida en nuestro corazón, deberíamos limpiar todo eso para venir y coger la palabra de Dios y depositarla allí.
y dejar de guardar tantas cosas feas, negativas, que están en el pasado y que ya dejaron de ser, para venir a traer las nuevas y maravillosas, las poderosas, las ilimitadas, las que nos va a permitir llegar a lugares donde nunca antes podíamos haber llegado, donde ni siquiera podemos imaginar que podemos llegar. A mí me gusta entender eso. Yo quiero llegar a algún lugar con el Señor, pero hoy digo, ¿cómo será entonces el lugar donde Él me quiere llevar? Porque yo al que yo quiero ir es muy bueno, o por lo menos siento que es muy bueno, y creo que Él tiene algo más poderoso y más maravilloso para nosotros. Renuncio a lo que yo quiero, porque quiero lo que Él quiere para mí, aunque no sepa qué es, pero sé que es poderoso, glorioso, maravilloso, que no tiene límites y que va a ayudar a muchos otros a conocer de Él. Pero ahora viene un paso importante. ¿Cómo dejo de tener en la mente? ¿Cómo dejo de solamente guardarlo acá como Jehová mi pastor y nada me faltará? Para pasarlo aquí y poder decir en el momento que me falte o que tenga necesidad de algo, poder declarar, como Jehová me está guiando, a mí nada me faltará. Pero oye, te falta mucho. Necesitas mucho, hay una deuda bien grande, esa enfermedad es muy grande, tus hijos no están tan bien, las circunstancias no aparecen tan bien como todo el mundo dice. Mira lo que dice esto, mira lo que dicen los expertos. No importa lo que digan los expertos, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. A Él es el que yo le creo. Pero es que te puede ir mal si dices la verdad. Voy a decir la verdad porque a mí nunca me va a ir mal. La voluntad de Dios para mi vida es buena, es agradable y es perfecta. Eso tiene que ir acá. Dejemos de estar recordando tanto nuestro pasado y las cosas que allí hay y cojamos más tiempo para leer la palabra de Dios. Cojamos más tiempo, tomemos más tiempo para escudriñar la palabra de Dios y cojamos esos versículos que poco a poco se nos van revelando, porque con la Biblia esto no es que usted lee y todo se le revela. Poco a poco el Señor nos va dando lo que vamos necesitando, el alimento que vayamos necesitando. Pero cuando nos lo dé, pongámoslo en el lugar correcto. No lo pongamos en la mente y digamos, qué tan bonito. No, pongámoslo en el corazón y pidamos al Espíritu Santo que lo vuelva una realidad en mi vida. Que vivamos así. Que cuando la enfermedad venga, porque a muchos de nosotros la enfermedad se nos va a acercar, yo le puedo decir, enfermedad, te clavaron en la cruz. Yo solamente vivo sano en el nombre del Señor. Pero a veces es difícil. A veces, pero es que los exámenes dicen. Los exámenes dicen, el médico dice, pero la última palabra la tiene. Pero es que usted no se imagina que tengo que hacer esto, que tengo que... Si yo no digo esto, entonces a mí no me va a dar el trabajo. Claro que eso no nos ha pasado a ninguno de nosotros. Estoy hablando de otra gente que va a otra iglesia y que a veces dice que cosas en su hoja de vida para que lo acepten en la empresa. No más. El poder de Dios está en nosotros. Y voy a decir la verdad por encima de cualquier cosa, porque la verdad de Dios me va a llevar a un lugar mucho mejor en el que yo estaba. Escúcheme, déjeme terminar porque no quiero enredar más esto, no quiero irme por... A mí me apasiona, me ha apasionado mucho esto ahora y quiero seguir hablando de lo mismo. La palabra de Dios dice que Sadrach, Mesach y Abednego estaban en esta posición y que alguien trató de matarlos, pero ellos permanecieron en el poder de la palabra de Dios. Y cuando pasó todo esto que los querían quemar, dice al final que Nabucodonosor no los dejó acá, sino que los colocó en un lugar mucho más alto. ¿Por qué? Porque creían en el Señor. No con la mente, sino con el corazón. Llegar a lugares más altos no es en nuestras fuerzas, no es esquivando, no es tapando, no es mintiendo, no es engañando, no es allí acercándonos al jefe y querer lamberle al jefe para que me ponga más arriba. Quien te va a poner arriba es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quien te va a llevar a otro nivel es Él. Suena raro esto, pero a veces queremos engañar a la gente.
A veces queremos aparentar. Yo acá delante de ustedes, ay, pastorcito, santo, ay, ustedes no saben lo que Dios sabe de mí. Yo a Él no lo puedo engañar. Yo a Él no, ay, Señor, bendíceme. El Señor sabe qué he hecho y qué no he hecho. Y usted y yo tenemos que entender esto. Las bendiciones que vamos a recibir, las vamos a recibir de Él. Y Él nos está viendo. Así que dejemos de creer que a Él lo podemos engañar, porque a Él no lo podemos engañar. Él sabe todo. No trates de decir, ay, acá me va a llegar un trabajito, acá me va a llegar una platica, haciendo esto o aquello. No, olvídese de esa platica, olvídese de ese trabajito. Caminemos delante del Señor recto, confiemos en su palabra, que lo mejor pronto estará por llegar para nuestra vida. Amén. Dejemos así. Cierre sus ojos allí, por favor.